pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. ¿Sabe la diferencia cuando alguien dice Jesús no está aquí, Él ha resucitado? La diferencia es cuando tú amas a una persona y la ves, te emocionas. Cuando la persona a la que ves no la conoces, no tiene relación con Él y te la presentan, dice: mira, llegó Jesús, ok. Pero cuando una persona que ha nacido de nuevo escucha Jesús ha resucitado, dice: a Él yo le conozco, a Él le voy a aplaudir, a Él le voy a amar, a Él le voy a servir porque yo le conozco. Hay una diferencia cuando uno dice: una vez en el año Jesús ha resucitado. Y la Biblia enseña, lo guardé acá, déjame ver si no lo borré en mi teléfono. La Biblia enseña algo súper interesante. En el libro, se cerró ahora, ok. La Biblia enseña que Jesús resucitó. Pero la Biblia enseña que si nosotros, tú y yo, no creemos en la resurrección de Jesús, vana es nuestra fe. La pregunta que me estaba haciendo yo en el carro, Dios me inquietaba cuando venía manejando para acá en el carro. ¿Por qué? Si la resurrección de Jesús es tan importante para nuestra vida, de los 52 domingos del año, hablamos de la resurrección de Jesús un domingo al año. Los otros domingos hablamos cosas importantes, no menos importantes, pero la Biblia dice que por lo menos la resurrección de Jesús, si no creemos en ella, pues vana es nuestra fe. Así que estamos literalmente dándole más importancia a otros temas que a la resurrección de Jesús. Hablamos muy poco de la resurrección de Jesús y no es nada saber que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de los muertos? Eso solamente se vuelve un conocimiento en nuestra mente si no se traduce a un estilo de vida diario. ¿Qué implica? ¿Qué significa la resurrección de Jesús? ¿Cuál es el propósito de la resurrección de Jesús? Cualquier cristiano, cualquier persona que va a la iglesia te puede decir: Jesús murió por mis pecados. Pero sorprendentemente, las personas de cualquier iglesia en el mundo tienen un conocimiento de que Jesús murió por mis pecados. Pero la mayoría no sabe cómo eso se aplica al estilo de vida diario. ¿Qué significa para mi matrimonio que Jesús resucitó? ¿Qué significa para educar a mis hijos que Jesús resucitó? ¿Qué significa a la hora de yo trabajar en una compañía, de ganarme el pan cada día, el hecho de que Jesús resucitó? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Porque si no lo logramos aplicar, solamente es un conocimiento que está aquí, pero que jamás llega aquí. Y si no llega aquí, viviremos como religiosos aburridos toda la vida, fingiendo que tenemos vida eterna, pero en realidad no la tenemos. En realidad tenemos un conocimiento de que Jesús resucitó y eso lo tenemos de adorno en la casa, en la mesita de noche. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Las personas dicen: el propósito de la resurrección es darnos vida eterna. ¿Sí o no? Pero es que la vida eterna comienza aquí en la tierra.
Y yo no puedo pensar que la resurrección de Jesús solamente me sirva para la vida eterna cuando ignoro que la resurrección de Jesús sirve para mi vida diaria hoy, lo que vivo yo cada día de mi vida aquí, enfrentando preocupaciones, enfrentando 100 mensajes de texto, notificaciones del teléfono, preocupaciones, biles que pagar, el niño se enferma. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús para que otros que no conocen a Jesús lo vean a través de mí en la vida diaria? Porque si no, vana es nuestra fe. Dice la Biblia que cuando Jesús murió y resucitó, nos justificó. Y nos justificó para vida nueva. Pero una vida nueva sin una convicción acerca de que Jesús resucitó para mostrar que todo lo muerto en mi vida puede resucitar en vida nueva, entonces cada uno de nosotros y cada una de las personas del planeta entero pueden vivir en un ciclo de peco, me arrepiento, confieso mi pecado, recibo perdón y de nuevo vuelvo a pecar, me vuelvo a arrepentir, vuelvo a confesar, vuelvo a recibir perdón y de nuevo. Esa es la vida que Jesús quiere para cada uno de nosotros, sus hijos. Andar en un ciclo interminable que no se acaba, no se sabe cuándo va a acabar. Qué tremendo sería que la resurrección de Jesús afecte de tal manera mi vida que yo solamente, puntualmente, en un pecado específico, peque. Ok, me arrepienta pero definitivamente. Reciba su perdón definitivamente, que eso está garantizado, pero que yo no tenga que volver a caer en el ciclo. Porque si yo no creo en el efecto que hace la resurrección de Cristo en mi vida, vana es nuestra fe, no sirve. ¿Cuántas veces, de día o de noche, sea de noche que nos despertamos y no sabemos por qué estamos inquietos, o de día, porque el Espíritu Santo nos pone que algo malo hicimos o algo bueno dejamos de hacer? La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hay cosas que no debimos decir, pero hay cosas que debimos decir para glorificar a Dios y no lo hicimos. Y entonces nos entra un remordimiento. El Espíritu Santo nos empieza a inquietar porque no vivimos, o para bien o para mal, una vida como a Él le agrada, conforme a que yo entendí que Él resucitó. Si ya yo lo entendí, todo lo que está muerto en mi vida necesita y debe resucitar de una vez y para siempre. Jesús resucitó de una vez y para siempre, para darnos vida abundante de una vez y para siempre. No para que vivamos en un ciclo de me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco. Ahora, ¿es suficiente con haber recibido el perdón del pecado? Cuando tú y yo recibimos el perdón del pecado, dice la Biblia que Dios, por los méritos de Jesús, nos justificó. ¿Qué significa justificó? Que Él borró nuestra culpa, Él borró nuestra condenación. Es que delante de Dios, Dios dice, no me acuerdo ni que pecaste. No me acuerdo que cometiste un pecado, pero no es por tus méritos. Es que no me acuerdo por causa de Jesús, que murió y resucitó por ti para que tengas vida eterna. Entonces, aparte de perdonar nuestro pecado, Él nos justificó. Pero ¿es realmente eso una vida nueva? Simplemente asistir a la iglesia y andar en el ciclo de perdón, arrepiento, perdón, arrepiento. No. A veces uno quiere sinceramente agradar a Dios, pero de momento hay un día que nos levantamos, y dentro me incluyo, que me enojo por el tráfico o cualquier otra cosa que me saca de lo que es vivir una vida en santidad de corazón en cualquier aspecto de la vida diaria. Entonces me enojo, estoy frustrado, estoy decepcionado, pero Dios nos llama a renovar nuestras vidas a través de ¿qué? Del poder de la resurrección. Y que todos esos pequeños detallitos de una vez y para siempre mueran, sean sepultados, y yo comience a vivir, al igual que tú, una vida nueva en Cristo. Pero una vida nueva todos los días de la vida. Todos los días. ¿Y cómo viene eso? ¿Cómo viene el hecho de que yo comience a vivir el poder de la resurrección?
de manera diaria. ¿Cómo viene eso? A través de leer la palabra de Jesús, a través de orar, a través de meditar en su palabra, a través de que Dios me diga cada día, no de domingo en domingo, cada día, qué es lo que está bien en tu vida, Daniel, qué es lo que está mal, Daniel, qué es lo que necesita ser corregido, Daniel, qué es lo que necesita ser muerto para que yo le pueda dar vida abundante. Si yo a conciencia no leo la Biblia, no oro, no medito en la palabra diariamente, no le pido a Dios que me confronte diariamente, mi fe está muerta, porque el poder de la resurrección de Jesús jamás va a poder aplicar a mi vida diaria. Usted no deje de ir a trabajar, por favor, no deje de ir a trabajar, ¿ya? Pero tampoco deje de orar, pero tampoco deje de leer la palabra. Pero tampoco deje de permitirle a Dios que lo cuestione, que lo examine. Tampoco deje de hacer eso. No vaya a ser que entonces tengamos una lista de prioridades. Yo tengo que trabajar, yo tengo que atender a mi esposa, yo tengo que atender a mis hijos, pero yo no oro. No puede haber poder de resurrección en mi vida, porque estoy haciendo lo mismo que hacen las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Las personas que no tienen a Cristo en el corazón, las personas que no han experimentado el poder de la resurrección, tienen hijos, se casan, trabajan, atienden a la esposa, atienden a los hijos, hacen lo mismo que los cristianos. Hay algo que tiene que haber la diferencia para que el poder de la resurrección de Jesús venga a mi vida diariamente y que yo pueda diferenciarme con los que no creen en Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 11 versículo 25, Jesús dijo, ¿alguien quiere decir algo en contra de Jesús? No. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, el que cree en mí. Y todo el mundo, si yo pudiera tener aquí la audiencia de todo el planeta, dice, ¿cuántos creen en Jesús? El planeta entero, en francés, en chino, en japonés, dirían, amén. Cuando uno cree en Jesús, uno tiene que buscar la manera de vivir como él vivió, andar como él anduvo. Porque ¿de qué me vale creer en Jesús y vivir la vida a mi manera? El poder de la resurrección de Jesús aplicado a nuestra vida diaria tendría que ser predicado todos los domingos, no un domingo al año. Usted verá que por normal usted enciende ahora el YouTube y ningún pastor va a predicar, ni yo ni nadie, de la resurrección de Jesús, nada más que hoy domingo o los días siguientes o antes. El año entero se predica de cualquier otra cosa. Y la Biblia dice que si uno no está acorde con la resurrección de Jesús, nuestra fe es vana, no sirve para nada. La resurrección de Jesús vino con promesa. Cuando nosotros nacemos de la descendencia de Adán. Adán pecó y a partir de ahí toda la descendencia fue pecaminosa. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Dios se le ocurrió la idea de entregar a su hijo para morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió al tercer día, ya lo había predicho los profetas, pero también lo predijo él. Al tercer día me voy a levantar para darles vida y que tengan vida abundante. Tú y yo tenemos una promesa de la cual agarrarnos. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, hay una promesa implícita que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con Él, de que en Él tengo vida eterna. En Él yo tengo esa promesa de vida eterna. Ahora, ¿cómo es recompensada mi fe en Jesús? ¿Cómo es recompensada tu fe en Jesús? Cuando Jesús resucitó, el poder del pecado sobre mi vida se rompió. Voy a hacer una pregunta. Si el poder del pecado personal en mi vida y personal en tu vida se rompió, ¿por qué volvemos a caer en el mismo pecado? Si ya Jesús en su muerte y su resurrección lo eliminó. ¿Por qué? La naturaleza en la cual nacimos, que ama el pecado, la naturaleza del ser humano ama el pecado, ama hacer lo malo. Esa naturaleza humana fue muerta
a través de la resurrección de Jesús. El pecado no puede controlarnos más. El pecado no puede mantenernos en esclavitud. ¿Por qué? No permitas que el pecado te controle. ¿Alguien me lo quiere gritar? Dígamelo a la 1, a las 2, a las 3. No permitas que el pecado te controle. Hermanos, no permita que el pecado lo controle. En la resurrección de Jesús, ese pecado fue anulado, fue cancelado. ¿Qué nos da Jesús en nuestra fe? Una nueva vida. Tenemos la posibilidad de compartir la vida en Cristo. Nuestra vieja naturaleza está muerta, está cambiada por la nueva naturaleza en Jesús. ¿Por qué permitir que la vieja naturaleza nos domine? ¿Por qué permitir que los viejos hábitos nos dominen? ¿Por qué permitir que las viejas costumbres nos dominen? ¿Por qué permitir que nuestras propias filosofías nos dominen? Cuando tú y yo, cuando Jesús resucitó, adquirimos la mente de Cristo. Y ya no pensamos como pensábamos antes. Ahora pensamos como nuevas criaturas después que Jesús vino a vivir a nuestro corazón. La Biblia dice que el grano de trigo tiene que morir, bueno, todos los granos, pero la Biblia dice que el grano de trigo tiene que morir para que salga la vida nueva. Imagínate tener un grano de trigo encima de la mesa. ¡Qué feliz seríamos! Sería diferente si tuviéramos almacenes llenos de trigo. Entonces, cuando Jesús nos dice que el grano de trigo tiene que morir, Él lo ejemplificó muriendo a sí mismo, muriendo para que nosotros pudiéramos ser multiplicados en vida nueva y vida abundante. ¿Quiere un solo grano de trigo o quiere cosecha enorme de trigo? Cuando nosotros tenemos vida nueva en Jesús, somos portadores de una noticia que puede multiplicarse en muchas vidas nuevas en Jesús. Pero para eso el grano de trigo tiene que morir. Un grano de trigo no nace la matica de trigo. Hay que enterrarlo en la tierra, tiene que morir, germina y entonces sale la matica y produce mucho ¿qué? Mucho trigo, mucho fruto. Y a eso es lo que nos llama Jesús, a producir mucho fruto. Dice Marcos capítulo 4 versículo 27-28, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo fruto lleva a la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga. Jesús entregó su vida él mismo. ¿Nosotros merecíamos que Jesús entregara su vida por nosotros? Jesús entregó su vida él mismo. Él dice en la Biblia, pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué si Jesús murió para darnos una bendición sobrenatural, por qué nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para obtener una bendición sobrenatural? Tomamos el ejemplo de Jesús nada más. Dice, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer ante muchos ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Para que se cumplieran las profecías, porque de él estaba escrito. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Para sacarnos a ti y a mí de la esclavitud del pecado. ¿Sabes qué? A veces el pecado se toma como que, ¡ay, me porté mal! El pecado esclaviza al ser humano, lo hace esclavo de Satanás. Pastor, no sea tan dramático, que el pecado, dice la Biblia, que nos hace esclavos. No es que me porté mal. Portarse mal es cuando el niño se porta mal en la escuela. Eso es portarse mal. Pero cuando el pecado llega a nuestra vida, en cualquier área que sea, nos está haciendo esclavos. Y la única manera que se puede romper esa esclavitud y tener libertad es a través de la resurrección de Jesús, vivida diariamente en nuestra vida. Dice la Biblia, con respecto a que el grano tiene que morir, dice, el que ama su vida la perderá. Señores, lo que voy a leer lo dijo Jesús, así que si alguien le va a tirar piedras, se las tire a él, ¿no? Dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La única manera de poder vivir una vida abundante en Jesús es a través de creer, de amarle, de servirle, de someternos a Él, de creer que Él resucitó para darnos vida y vida abundante. Y con esto voy a terminar. El mayor miedo a morir a nosotros mismos es enfrentarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos miedo de enfrentarnos a nosotros mismos, porque no queremos dejar de ser como somos ya. Ya nos acostumbramos, ya nos adaptamos a gobernar nuestra vida a nuestra manera. Ya nos adaptamos a gobernar nuestro matrimonio a nuestra forma. Ya nos adaptamos a enseñar a nuestros hijos a la manera que nosotros creemos que debe ser. Pero se nos olvida que tenemos que morir al yo, morir a nosotros mismos para poder tener vida eterna. La comprensión de la resurrección de Jesús provoca cambios en la vida de un creyente. El hecho de comprender la resurrección de Jesús provoca cambios en mi vida. ¿Qué cambios? Lo vienen en la Biblia. Se los voy a resumir rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Cuando una persona entiende el poder de la resurrección, es quitada toda presunción. Ya uno no pelea, ya uno no alardea, ya uno no tiene autosuficiencia, ya uno no tiene orgullo, ya uno no presume, porque mi vida está enterrada, mi vida está sepultada en Cristo. Y ese es uno de los beneficios de la resurrección de Jesús en nuestro corazón. Es quitado todo afán por el trabajo. Cuando yo entiendo la resurrección de Jesús, el afán por el trabajo se va. Y le voy a explicar, no se ofenda ahora, por favor. Los discípulos, aquel Pedro cortaorejas, dejó de pescar, que era el sustento de su casa, por tal de seguir a Jesús. El pastor no está diciendo que deje de trabajar. Lo que estoy diciendo es que en nuestra vida podamos seguir trabajando, pero que entendamos que estamos a tiempo completo, no en ese trabajo, estamos a tiempo completo trabajando para el reino de Dios. Jesús va a provocar oportunidades para que tú y yo compartamos con un amigo, con un compañero de trabajo, el poder de la resurrección. Cuando el poder de la resurrección llega, es quitada toda condenación, es quitada toda culpa, es quitado todo chisme, es quitada toda envidia. Todas esas cosas que nos hacen daño, es quitado cuando el poder de la resurrección de Jesús llega a nuestra vida. Cuando el poder de la resurrección llega a nuestra vida, nos hace anunciar la palabra de Dios, la palabra de salvación a toda criatura. Nos hace perdonar a toda persona. Nos hace servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. Hay algo bueno que comienza a surgir cuando tú y yo entendemos el poder de la resurrección. Cuando llegamos a entenderlo. Y si no lo llegamos a entender, vana es nuestra fe. Si la resurrección de Jesús no provoca un cambio en mi vida, vana es nuestra fe. ¿Sabe lo que ocurre cuando uno entiende el poder de la resurrección? Ya no me justifico a mí mismo. Ya no soy como aquel fariseo, un minuto, aleluya. Ya no soy como aquel fariseo que se justificaba a sí mismo y dice, yo no soy como los demás. ¿Se acuerdan el pasaje de la Biblia? Y el pecador decía, apiádate de mí que soy pecador. Pero el fariseo decía, no, yo no soy como los demás, yo soy mejor que los otros. Y algunas veces se nos ocurre la manera de calibrar o de medir nuestro nivel de vida cristiana. En vez de hacerlo en buscar los frutos del poder de la resurrección en mi vida, me pongo a compararme con el otro. Yo soy mejor que Paul. Yo soy mejor que Carlos. Yo soy mejor que José. Yo no soy como Leonardo. Yo no soy como Leo. Yo no soy como Papo. Yo no soy como... Y yo entonces baso mi nivel de excelencia cristiana en compararme que yo no soy como los demás sinvergüenzas. Cuando el poder de la resurrección de Jesús entre en mi vida, yo solamente me alineo con Él. ¿Qué es lo que Jesús quiere de mí? ¿Qué es lo que yo le voy a permitir a Jesús que haga en mi vida?